Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jaime David Rosario Gutiérrez, miembro de la Iglesia de Dios Mission Board, La Nueva Cosecha. Durante esta semana hemos estado trabajando sobre las 7 palabras que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Durante el día de hoy vamos a estar trabajando sobre una de esas palabras que Jesús trajo. El tema de nuestra reflexión lleva por título El dolor del desamparo y está basada en la palabra del Señor en Mateo 27, versículo 46. Leemos a la gloria del Dios Padre. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta introducción nosotros vemos en este texto bíblico una de las experiencias más fuertes que vivió Jesús, la experiencia del desamparo. Jesús ya había vivido el momento de sentir dolor y angustia en un momento dado, cuando se encontraba en el huerto de Getsemaní. La palabra del Señor relata en Lucas 22, 24, que lo siguiente: pero como estaba angustiado se puso a orar. Interesante, porque una de las cosas que la palabra del Señor establece a través del ministerio de Jesús es que cuando Él estaba angustiado, ¿qué hacía? Oraba. Se puso a orar con más fervor. Y dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Quiere decir que la experiencia que Jesucristo vivió en el Getsemaní fue fuerte, pero la que iba a vivir en la cruz del Calvario sobrepasó esas expectativas. El dolor del abandono es una experiencia que a los seres humanos se le hace muy difícil trabajar. En muchas ocasiones hemos visto cómo muchos de ellos viven estancados en la vida simplemente por haber sido abandonados en la infancia, por haberse sentido rechazados en algún momento dado durante sus vidas. La psicóloga Valeria Sabater, hablando de eso, expone lo siguiente: el abandono de nuestra pareja, de nuestros padres en la infancia o incluso de la propia sociedad en general es una herida que no se ve, pero que uno siente latir cada día. La psicóloga Sabater compara el desamparo y el abandono como una herida. Ella continúa relatando lo siguiente: porque es una raíz arrancada, es un vínculo roto, por donde antes se nutrían nuestras emociones y nuestra seguridad. Cuando hablamos del abandono, cuando hablamos del desamparo, hablamos de una experiencia de desarraigamiento. Es donde simplemente hemos dejado de contar con aquella fuente de potencia o de expectativas en nuestra vida. En el caso del modelo de Jesús es sumamente interesante. Y en ese verso 45 vamos a ver un preludio de esa experiencia de Jesús en la cruz del Calvario. Esta parte la vamos a llamar cuando el tiempo de luz se vuelve oscuridad. Ese verso 45 reza de la manera siguiente: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Este es el escenario que antecede esa expresión de Jesús que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. Una experiencia de oscuridad, una experiencia que predispone o presupone que tenía que haber luz, pero había oscuridad. ¿No se parece esto a la situación que vivimos en el día de hoy? Donde de momento la rutina y la vida de los individuos ha sido cambiada, donde simplemente la vida nos ha dicho: mira, se acabó la luz, se acabó la agenda, se acabaron las expectativas, los modelos, los sueños, los planes, las vacaciones. Llega el momento difícil, llega el momento de la oscuridad, y es en esos momentos donde uno supone tener las herramientas para poderlas enfrentar. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, pero cuando llegó el momento de poderlas enfrentar, se sintió desamparado. En ese momento que llega el desamparo es cuando nosotros requerimos la mayor cobertura. Es cuando requerimos tener la presencia frecuente de aquellas personas que amamos. En el proceso de la crisis y del momento difícil de nuestra vida, donde queremos tener el abrazo, donde buscamos tener a nuestro lado gente que ponga las manos en el fuego por nosotros, donde buscamos simplemente tener gente que saque la cara por nosotros, donde buscamos también no sentirnos solos. Es donde expectamos que en ese momento todas las cosas van a estarse alineando a nuestro favor.
para poder enfrentar la peor crisis de la manera más efectiva. Pero ¿qué sucede cuando eso no pasa? Cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento de la dificultad y yo simplemente no me siento apoyado y me siento abandonado. Pues miren, hay frustración, hay dolor, hay desánimo, hay vacío, hay debilidad, hay vulnerabilidad. Cuando esto ocurre hay deseos de no seguir, sencillamente nos sentimos abandonados y solos. Y es cuando nuestra mente nos hace una mala jugada. Cuando sentimos en ocasiones que nuestra mente nos lleva a tomar determinaciones que son incorrectas en medio de los procesos del dolor y el abandono. Nos cabe preguntar qué sintió Jesús en ese momento. Sobre él estaba, encima de Jesús estaba la pesada carga del pecado de todos nosotros. ¿Saben qué? Era el momento cumbre de Jesús. Su misión en la tierra estaba en su clímax. Era el momento de reto y lucha personal más fuerte que había experimentado. Y es en ese momento donde Jesús experimenta la soledad y el desamparo de parte de Dios. Esto acrecentó más su dolor, llevándole a pensar que no iba a lograr su objetivo. Sí, eso fue lo que vivió Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿se vale sentirse así? Te tengo que decir, hermano, que me escuchas. Jesús, a través de su ministerio, nos dejó saber que se vale sentirse así. En un momento dado, Jesús tuvo que llorar cuando le informaron que su amigo Lázaro había muerto. Jesús se molestó cuando vendedores y cambistas estaban en el templo haciendo negocio. Jesús sintió miedo cuando estaba en el Getsemaní, demostrándonos que ciertamente dentro de nuestra humanidad podemos y debemos validar sentimientos y emociones fuertes en momentos de crisis. Pero Jesús en su modelo nos enseña a trabajar los momentos de desamparo y que nos podamos sentir abandonados. Jesús lo hizo ¿cómo? Conectándose. Allí en ese momento, Él se conectó en ese verso 46. Como dice, ese verso comienza diciendo de la manera siguiente: como a las 3 de la tarde. Esa era una hora muy simbólica, ya que la hora de las 3 de la tarde se consideraba la hora de la oración. Fue en esa hora, la hora novena, la hora de las 3 de la tarde, cuando en un momento dado y posterior a este relato, Pedro y Juan llegaron al templo y vieron a un cojo de nacimiento y éste le pidió una limosna, pero ellos le dijeron, eso fue a la hora novena: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En la hora novena con Juan y con Pedro ocurrió un milagro. A la hora novena también fue cuando Dios se le reveló a Cornelio y le dijo: tus oraciones y tus súplicas y tus limosnas han subido delante de mí. Y Dios le dio la experiencia de un nuevo crecimiento espiritual. En medio de la cruz, Jesús trajo un grito fuerte. Y ese grito fue un momento donde Él exteriorizó de manera sanadora su dolor y su quebranto. Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión de Jesús ante el Padre Celestial manifiesta un acto de apertura y de espontaneidad, de transparencia, mostrando su sentir más allá de un disfraz, de una experiencia no real. Era un grito de ayuda que brotaba de un corazón adolorido, que se sentía solo en medio de su crisis. Es este tipo de actitud la que mueve a Jesús, la que mueve a Dios de su trono. La palabra expresa sobre esto: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Eso está en el Salmo 34, 18. También la Biblia nos dice en el Salmo 51, 17, hablando de la experiencia de presentarse ante Dios como somos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El mensaje de Dios hacia nosotros, para culminar, es claro: estoy cerca de ti, conozco tu dolor, pero quiero que te conectes conmigo. Quiero que busques esa hora novena de conexión conmigo. Anhelo escuchar tu clamor, escuchar tu necesidad, porque estoy presto a revelarte mi gloria como se la mostré a Cornelio y a llevarte a vivir la experiencia de un milagro espectacular como vivieron Pedro y Juan ante el templo.
Porque el Señor, ¿sabe qué? Conforme a su palabra en Jeremías 29, 11 y 13, dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros. Dios lo sabe. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta expresión vertida por Jesús en la cruz del Calvario fue el preludio a entregar su vida en su último suspiro, logrando consumar el sacrificio que le da sentido a la vida y a la experiencia cristiana de cada uno de nosotros. Jesús se sintió desamparado, no lo duden, en el momento en que la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo para salvación nuestra. En ese momento, en esa hora tan solemne, toda la ira que debería ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre el justo, fue derramada sobre aquel que nunca pecó. Luego de experimentar el desamparo, Jesús cumplió su misión y fue recompensado de manera magistral. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4, 9 al 11: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. En medio de tu desamparo, en medio de tu dolor, conéctate con el Señor y abre tu corazón en voz en cuello y grita en tu hora novena, diciéndole al Señor tu necesidad. Él está presto a suplir tus necesidades. Que el Señor te bendiga.